Hay cierto tipo de persona que maneja la cortesía como un arma afilada. Envuelven sus insultos en falsa preocupación. Sus exigencias en educación impecable y su sonrisa es una daga reluciente de pura condescendencia. Yo había pasado 20 años navegando salas de juntas llenas de ellos y podía oler esa clase a kilómetros de distancia. Victoria Beltrán. De pie en el porche de la cabaña de mi abuela Elena. Era una maestra del arte. Señor Morales, dijo con voz suave y fría como el agua del lago. Espero no molestarle. Mentira desde la primera sílaba. Molestarme era exactamente el propósito de su visita. La observaba desde la vieja mecedora que mi abuelo había construido con sus propias manos y que Elena había pulido con medio siglo de uso. No me levanté. Solo me mecí lenta y constante, dejando que el familiar crujido de la madera hablara por mí. ¿En el lago? El agua parecía una plancha de acero bajo el cielo de la tarde. El aire olía a resina de pino y tierra húmeda. El aroma de mi propia cordura que por fin empezaba a volver. La sonrisa de Victoria se tensó apenas 1 milímetro. No estaba acostumbrada a ser ignorada. Como bien sabe, continuó. La comunidad de propietarios de la urbanización Lago de Valverde tiene ciertos estándares. Dejé de mecer. Sé que tienen estándares. Victoria. Lo que no sé es si entiendes lo que significan. Su máscara de cortesía resbaló un segundo. Un destello de rabia cruda cruzó su rostro antes de volver a colocarse. El documento es clarísimo, dijo, extendiendo los papeles. Esta propiedad incumple 17 normativas estéticas y estructurales. Es la notificación final. No cogí los papeles. Miré más allá de ella hacia los chalets idénticos que habían brotado como hongos alrededor del lago. Cada uno un monumento al beige y a la uniformidad. Mi cabaña. Construida con madera de roble local cuando aquí solo había bosque. Era una ofensa a su perfección suburbana. Tenía carácter. Tenía historia. Tenía alma. Para ellos. Eso la convertía en un ojo. ¿17? Habéis estado ocupados. Os damos 30 días, dijo ella, bajando la voz con gravedad teatral. 30 días para abandonar la propiedad antes de que se ejecute la hipoteca legal y la comunidad se quede con todo. 30 días. Desahucio. Las palabras sonaban clínicas. Inevitables. Pero yo sabía lo que significaban de verdad, querían robarme la casa de mi abuela. El único suelo que había sentido firme bajo mis pies desde que mi mundo se hizo pedazos 3 meses atrás. La ironía era tan espesa que podía saborearla. Había huido de un campo de batalla corporativo. De un matrimonio convertido en negociaciones hostiles. Buscando paz y había aterrizado en otra guerra. Una guerra por pintura desconchada y longitud del césped. Pero era peor. Mucho peor. No se trataba solo de Victoria Beltrán en un arrebato de poder. Era un ataque coordinado. Esa misma mañana había recibido un correo envenenado de la comunidad. Obra maestra de indignación fabricada con las huellas grasientas del promotor Marco Aldana por todas partes. Él construía los castillos de cartón y ella gobernaba el reino de plástico. El correo enviado a todo el vecindario aseguraba que mi antigua fosa séptica era una bomba de relojería que vertía suciedad en su precioso lago. No solo querían echarme. Querían convertirme en el villano. En el paria, el divorciado inestable que envenenaba el agua donde nadaban sus hijos. Era la estrategia clásica de derribo empresarial, aislar al objetivo. Destruir su reputación y luego rematar. Mi silencio pareció alimentar la confianza de Victoria.
Dejó los papeles en la mesita junto a mi mecedora con un golpe suave y definitivo. Confiamos en que tomarás la decisión sensata. Diego, dijo. Usando mi nombre de pila por primera vez. Otro movimiento calculado. Un falso gesto de intimidad. No éramos iguales. Ella era una depredadora que había confundido duelo con debilidad. Dejé que mi mirada volviera al lago. Hacia la orilla lejana donde un único pino centenario se alzaba más alto que todos los demás. Un recuerdo afloró, Elena sentada exactamente donde yo estaba ahora. Los ojos brillantes. Todo esto no es más que tierra pantanosa sin valor. Diego, me decía guiñando un ojo como si me revelara el mayor secreto del mundo. Nunca lo olvides. Durante años pensé que era solo su modestia. Una defensa contra el orgullo. Pero ahora, al borde de perderlo todo, aquellas palabras pesaban diferente. Pesaban como una pista. Victoria se dio la vuelta para marcharse. Sus tacones de diseño repiqueteaban triunfantes sobre las viejas tablas de pino. Creía que había ganado. Creía que el partido había terminado. No tenía ni idea de que el reloj acababa de empezar a correr contra ella. Había declarado la guerra a un hombre que ya no tenía nada que perder. Y lo había hecho en el porche de una mujer que empezaba a sospechar. Había sido mucho más lista de lo que nadie imaginó jamás. Victoria Beltrán pensaba que estaba robando una cabaña sin valor en un terreno sin valor. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. El repiqueteo de los tacones de Victoria Beltrán se perdió por el camino de grava, dejando un silencio más ruidoso que cualquier grito. Un silencio pesado. Asfixiante. Cargado con el peso de sus amenazas. 30 días. Las palabras resonaban en el espacio que ella había dejado vacío. 30 días para ver cómo mi mundo se encogía. Para ver cómo el legado que mis abuelos habían levantado con sudor y roble era desmantelado por una comunidad de propietarios. Me hundí de nuevo en la mecedora. La notificación de desahucio yacía sobre la mesa como una serpiente enrollada. El papel se sentía frío y extraño sobre la madera cálida y familiar. Durante un largo rato me quedé allí, viendo cómo el sol sangraba sobre el lago, tiñendo el agua de morado magullado y naranja furioso. Los somormujos habían callado. Hasta el bosque parecía contener la respiración. La rabia inicial se había consumido, dejando solo la ceniza fría y gris de la desesperanza. ¿Cómo iba a luchar contra esto? Era un solo hombre todavía tambaleándose por una vida deshecha frente a un comité con una caja de guerra financiada por 47 hogares. Tenían abogados a sueldo. Tenían normas, estatutos y el peso aplastante de la burocracia de su lado. ¿Qué tenía yo? Una cabaña llena de recuerdos y una cuenta bancaria que se vaciaba a toda prisa. Mi mano buscó el móvil. Solo había una persona a quien llamar. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz ronca y conocida contestara. Arturo Morales. Tío Arturo, dije. Y mi voz sonó fina. Derrotada. Soy Diego. Diego. Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo va el lago? Solté una risa corta y amarga. El lago está bien. El problema son los tiburones que lo rodean. Le conté todo en 10 minutos, la comunidad. Victoria Beltrán. La notificación. La mentira de la fosa séptica. Los 30 días que hacían tic-tac como una bomba en el centro de mi vida. Esperaba un suspiro. Que me hablara de la batalla cuesta arriba. Del coste. Del agotamiento.
En cambio, se quedó callado un largo rato. Cuando habló, su voz no era compasiva. Era afilada. Concentrada. Era la voz del abogado que había pasado 40 años mirando de frente a gigantes corporativos y ganando. Un desahucio y una acusación pública de contaminación ambiental, resumió. Es un asalto en toda regla. No, me corrigió Arturo. No es un asalto. Es un error. Un error enorme. Gente como Victoria Beltrán. Estos pequeños tiranos. Se emborrachan tanto de su propio poder que se vuelven descuidados. Se pasan de la raya. Hizo una pausa. Tu abuela Elena era una de las mujeres más astutas que he conocido. No era solo sentimental con esa tierra. Diego. Era estratégica. No te habría dejado vulnerable. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no te habría dejado una casa sin las armas para defenderla. La ley es una fortaleza. Hijo. Pero necesitas la llave. Elena te dejó una llave. Solo tienes que encontrarla. Deja de mirar los papeles que te dieron ellos y empieza a buscar los que ella te dejó a ti. Sus palabras flotaron en el aire mucho después de colgar. Una llave. Esa noche el sueño fue un extraño. Recorrí las pequeñas habitaciones de la cabaña. Las tablas del suelo crujiendo bajo mis pies como viejos amigos que compartían mi ansiedad. Cada objeto guardaba un recuerdo. Un pedazo de Elena, sus gafas de leer todavía en la mesilla. Su colcha favorita sobre el sillón. Su aroma a vainilla y roble todavía pegado a la ropa en el armario. Me sentía como un fantasma en mi propia vida. Rondando los restos de un pasado que estaba a punto de perder. La búsqueda empezó en el desván a la mañana siguiente. Era una cápsula del tiempo polvorienta y soleada llena de cajas etiquetadas con la elegante letra curva de Elena, adornos de Navidad 58 a 72. Proyectos escolares de Diego. Fotografías antiguas. Pasé horas revolviendo toda una vida de sentimientos cuidadosamente conservados. Con el corazón doliéndome de nuevo. Estaba todo allí menos cualquier cosa que pareciera un documento legal. Ni escrituras. Ni planos. Ni testamentos. Nada. Por la tarde estaba cubierto de polvo y frustración. Me senté sobre un viejo baúl. El único ventanuco del desván pintando un cuadrado dorado en el suelo. Sintiendo como las últimas brasas de esperanza se apagaban. Arturo tenía que estar equivocado. Elena era solo una dulce anciana que amaba su hogar. No era una estratega. No se había preparado para una guerra que jamás pudo prever. Derrotado. Cogí un pequeño libro de cuero de una caja etiquetada de efectos personales. Era su diario. Nunca me había atrevido a leerlo mientras vivía. Me parecía una invasión. Pero ahora. Ahora era lo único de ella con lo que aún podía hablar. Lo abrí por una página al azar fechada julio de 1960. Su letra era un consuelo. Leí sobre su jardín. Sobre una salida de pesca con el abuelo. Sobre las alegrías sencillas de su vida. Pero unas páginas más adelante cambió el tono. Marco Aldana, padre, volvió hoy otra vez. Ese hombre tiene la persistencia de un avispón y el alma de un buitre. Quiere nuestra tierra. Ve casas y carreteras. No árboles y agua. Nos ofreció una suma insultante. Jorge le acompañó educadamente a la puerta. Pero veo un hambre en los ojos de ese hombre que no se saciará. Debemos estar preparados. Se me heló la sangre. Aldana.
La misma familia. No era una pelea nueva. Era una pelea antigua. Generacional. Pasé las páginas con las manos temblando ligeramente. Las entradas eran esporádicas pero pintaban un cuadro de una guerra fría y silenciosa, los Saldanha intentando comprarles. Intentando conseguir servidumbres. Intentando desgastarles. Y entonces lo encontré. Una entrada de la primavera de 1961. Poco después de terminar la cabaña. Los cimientos están puestos. No solo en piedra sino en tinta. Jorge cree que me preocupo demasiado. Pero una mujer sabe que una fortaleza solo es tan fuerte como sus muros ocultos. He hecho que los nuestros sean profundos e invisibles. Si los lobos rodean alguna vez. La llave está donde empezó nuestra historia. Cuando el sol acaricie la mejilla del gigante más viejo. Su sombra señalará el camino a casa. Un acertijo. El corazón me golpeaba las costillas. Arturo tenía razón. Era la llave. El gigante más viejo. Tenía que ser el enorme pino centenario que se alzaba en el límite oeste de la propiedad. El que mi abuelo se negó a cortar cuando limpió el terreno. Era un hito. Un centinela. La mejilla del gigante más viejo. ¿Qué significaba? Pasé el resto de la tarde mirando aquel árbol. Caminando a su alrededor. Intentando verlo con los ojos de ella. Era solo un árbol. Un árbol viejo y grande. El sol empezó a bajar y yo estaba a punto de rendirme. Me senté en un tronco caído. Viendo cómo la luz se filtraba entre las copas. Y entonces lo vi. Cuando el sol descendió más. Su luz golpeó un punto concreto del tronco a unos 6 metros de altura. Un gran nudo redondo. Más suave que la corteza alrededor. Parecía por todos los cielos la mejilla curtida de un gigante. La luz no solo lo golpeaba, parecía acariciarlo. El sol acaricia la mejilla. Me puse en pie de un salto. Los ojos clavados en el suelo. La sombra del árbol. Larga e imposiblemente oscura en la luz que se desvanecía. Se extendía por el suelo del bosque. Avanzaba sobre musgo y hojas caídas como un dedo silencioso que señalaba. ¿Y su punta? Su mismísima punta. Caía exactamente sobre el umbral de piedra del viejo taller. Su sombra señalará el camino a casa. No la cabaña. El taller. El lugar donde mi abuelo había pasado incontables horas. El lugar que siempre olía a serrín y trementina. El lugar en el que no había entrado en años. La puerta gimió sobre goznes oxidados. El aire dentro era espeso. Quieto y cargado de fantasmas de proyectos olvidados. Una gruesa capa de polvo lo cubría todo. Encontré una linterna vieja cuyo haz cortaba un cono amarillo débil en la penumbra. Caminé hasta el fondo. Hasta el pesado banco de trabajo que mi abuelo había construido empotrado en la pared misma de la estructura. Pasé las manos por su superficie marcada. Luego me arrodillé e iluminé debajo. Solo tierra y telarañas. El corazón se me hundió. ¿Me había equivocado? ¿Todo esto eran solo las divagaciones desesperadas de un hombre de luto? Pero Elena era meticulosa. Volví a pensar en el acertijo. El camino a casa. Una casa tiene cimientos. Empecé a golpear las losas de piedra que formaban el suelo del taller. Tap tap tu. Tap tap tu. Y entonces. Cerca de la pata trasera del banco. Escondida en la sombra más profunda tap tap tum. Un sonido hueco. La respiración se me cortó en la garganta.
usando la garra de un martillo viejo. Hice palanca en el borde de la losa. Era pesada. Pero se movió. Gruñendo por el esfuerzo. La levanté. Y allí, anidada en la tierra fresca y oscura debajo, había una caja fuerte metálica. Era vieja. Verde militar y cerrada con llave. Tardé 20 minutos de búsqueda frenética entre latas oxidadas llenas de tuercas y tornillos antes de encontrarla, una pequeña llave de latón metida en una bolsita de terciopelo. Encajaba perfectamente. Con un giro que se sintió monumental. Un clic que resonó en el taller silencioso como un disparo. La cerradura saltó. Mis manos temblaban ahora. No de miedo sino de una esperanza salvaje y desbocada. Levanté la pesada tapa. Gimió al abrirse, liberando un leve aroma limpio a papel viejo y cedro seco. Y dentro, sobre un lecho de terciopelo azul descolorido, no había solo un montón de documentos. Era el primer disparo de una guerra que mi abuela había preparado más de 60 años atrás. El aire del taller, antes pesado de polvo y derrota, ahora crepitaba con una extraña energía eléctrica. Mis manos, que una hora antes temblaban de desesperación, ahora estaban firmes. El contenido de la caja fuerte no eran solo papeles viejos. Eran un testamento. Una fortaleza. Exactamente como Elena había escrito. Cogí el primer documento de su lecho de terciopelo. Era un gran rollo de tela de dibujo amarillenta por los años pero todavía crujiente. Lo llevé al banco de mi abuelo, despejando un espacio entre las herramientas olvidadas. Con manos cuidadosas lo desenrollé. El olor a tinta antigua y papel llenó el pequeño espacio. Era un plano. Pero no uno cualquiera. Era un levantamiento topográfico dibujado a mano de 1961. Las líneas hechas con precisión de artista. Cada árbol. Cada contorno del terreno. Cada medida estaba documentada con la letra arquitectónica pulcra de mi abuelo. Seguí los límites con el dedo. El corazón empezando a latir fuerte y pesado. Las líneas coincidían con los registros del catastro en su mayor parte. Pero entonces mi dedo llegó al límite este de la propiedad. El lado que lindaba con la nueva urbanización. Y seguía. La línea no se detenía donde empezaban los jardines cuidados de la comunidad. Se extendía otros 60 metros. Un trazo grueso y confiado de tinta que cortaba justo por el medio de lo que yo siempre había creído propiedad común. Englobaba el aparcamiento de grava. Sí. Pero también englobaba algo mucho más crítico. ¿La carretera? La única carretera pavimentada de 2 carriles que servía de única entrada y salida para las 47 viviendas del reino de plástico de Marco Aldana. Había construido su desarrollo multimillonario sobre una carretera que no era suya. Elena le había dejado hacerlo. Le había visto asfaltar sobre su tierra sabiendo que cada palada de asfalto forjaba otro eslabón de la cadena que ella sostenía en la mano. Sentí un vértigo mareante. Como si el suelo bajo mis pies se hubiera movido. Esto no era solo ventaja. Era jaque mate jugado 60 años antes. Debajo del plano había una carpeta gruesa atada con una cinta descolorida. La etiqueta decía derechos de aguas y servidumbres. Dentro, hoja tras hoja de papel quebradizo, detallaban la historia del lago. Eran escrituras y títulos desde finales del siglo XIX que mostraban una cadena clara e ininterrumpida de propiedad privada. El lago nunca había sido cedido al Estado. Había pasado de propietario en propietario hasta llegar a mis abuelos. Yo no solo poseía la tierra junto al lago.
Poseía el lago mismo. Cada embarcadero. Cada muelle de baño. Cada centímetro de agua que Victoria Beltrán cobraba a los residentes para usar me pertenecía. Pero fue el último objeto de la caja el que me dejó sin aliento. Una sola carta doblada dirigida con la letra de Elena. Mi querido Diego. Si estás leyendo esto, es que los lobos han llegado a la puerta. Tal como siempre supe que harían. No tengas miedo y no llores por lo que crees que tendrás que hacer. Esta tierra es más que tierra y árboles. Es nuestra historia y tú eres ahora su guardián. Dejé que el señor Aldana construyera su carretera. Le vi hacerlo. Algunos lo llamarían locura. Yo lo llamo póliza de seguros. Hombres como él creen que la posesión lo es todo. Se equivocan. La ley. Querido mío. Lo es todo. Y la ley está de nuestro lado. Los documentos de esta caja son tu escudo y tu espada. No temas usarlos. No pueden quitarnos lo que es nuestro. Ni siquiera pueden salir de sus propias casas sin nuestro permiso. Sé sabio. Sé fuerte y sabe que estoy contigo. Todo mi amor. Elena. Doblé la carta. Mis manos ya no temblaban. Una calma profunda me invadió. La desesperanza había desaparecido. Quemada por el amor feroz y protector de una mujer que seguía luchando por su familia incluso desde la tumba. No me había dejado solo una cabaña. Me había dejado una fortaleza. Una estrategia y el valor para llevarla a cabo. Cogí el teléfono y marqué. Arturo Morales. Tío Arturo, dije. Y mi voz era distinta ahora. El tono fino y derrotado había desaparecido. Reemplazado por algo más frío. Más duro. Algo que no había oído en mí mismo en mucho tiempo. Encontré la llave. Casi pude oír su sonrisa al otro lado. Sabía que ella no te fallaría. ¿Qué tienes? ¿Hijo? Tengo la carretera, dije. Y tengo el lago. El silencio al otro lado fue absoluto. Era el sonido de un veterano de 40 años en derecho inmobiliario dándose cuenta de que tenía una escalera real. Dios mío. Diego, respiró Arturo por fin. Con una nota de pura alegría desatada en la voz. Esto no es una pelea. Esto va a ser una obra maestra. El descubrimiento de la caja fuerte me había armado. Pero no me había hecho a prueba de balas. Un hombre puede tener una mano ganadora y aún así recibir un tiro antes de poder jugarla. Ese pensamiento me mantuvo despierto por las noches. Mirando el techo iluminado por la luna de la cabaña de Elena. El tío Arturo y yo pasamos los 2 días siguientes al teléfono. Trazando la estrategia con la precisión de generales planeando una invasión. El plan era sencillo. Elegante y brutal. No dispararíamos el primer tiro. Dejaríamos que Victoria Beltrán y Marco Aldana caminaran directo a la zona de muerte. Les dejaríamos programar su reunión. Hacer sus acusaciones públicas y reunir a sus tropas. Les dejaríamos construir su propio patíbulo. Paciencia. Diego, me había leccionado Arturo. La voz un gruñido bajo de anticipación. Deja que se sienta confiada. Deja que crea que te tiene acorralado. Cuanto más pública sea su vuelta de honor, más devastadora será su caída. Era una estrategia sólida. De abogado. Pero un abogado no tiene que vivir en el campo de batalla. Mientras yo armaba en silencio mi arsenal legal. Victoria. Percibiendo un cambio en mi actitud. La ausencia de miedo quizá.
Decidió abandonar las apariencias legales y recurrir a la guerra de tierra quemada. El ataque. Cuando llegó, no fue una carta de abogado. Fue una campaña de rumores tan tóxica y extendida como un gas invisible. Empezó con Pablo Gómez. Pablo vivía 3 casas más abajo. Había sido el primero en darme la bienvenida al vecindario, apareciendo con un pack de cervezas y una sonrisa amistosa. Era un tipo callado, contable. Y habíamos conectado por nuestros divorcios recientes y dolorosos. Le había contado cosas. Cosas que solo le cuentas a un hombre que crees amigo sentado en un embarcadero al anochecer. Le había hablado de la rabia, del dolor, de la sensación de haber sido traicionado. En mi duelo, le había entregado a mi enemigo un arma. Y ellos la usaron con crueldad quirúrgica. De repente, el rumor del vecindario cambió. Veía grupos pequeños callarse cuando yo pasaba a recoger el correo. Captaba miradas de lástima y miedo desde el otro lado de la calle. La historia retorcida y amplificada por el molino de rumores de Victoria era que yo no era solo un hombre de duelo. Era un hombre inestable. Un hombre enfadado e impredecible con historial de conflictos. Mi negativa a doblarme ante la comunidad no era una postura de principios. Era prueba de mi naturaleza antisocial y potencialmente peligrosa. La mentira de la fosa séptica ahora se entretejía con la narrativa de mi vida personal. Mi temerario desprecio por el medio ambiente era síntoma de mi inestabilidad emocional general. Era brillante de una forma enfermiza. Ya no atacaban solo mi propiedad. Atacaban mi carácter. Mi propia cordura. Las paredes empezaron a cerrarse. El tranquilo santuario del lago empezó a sentirse como una pecera. Entonces llegó el golpe oficial a la puerta. No de Victoria, sino de 2 funcionarios con aspecto cansado y chaquetas rígidas del gobierno. La Consejería de Medio Ambiente. Victoria había cumplido su amenaza y había presentado una denuncia formal. Durante las 3 horas siguientes pisotearon mi propiedad. Tomaron muestras de agua del lago. Inspeccionaron cada tubería y junta de la fosa séptica de Elena. Llevaban portapapeles y expresiones de deber sombrío. Fue una violación silenciosa, burocrática, que de alguna manera resultaba más inquietante que la hostilidad abierta de Victoria. Eran educados, profesionales. Pero su mera presencia era una acusación. Yo era sospechoso en mi propia casa. Los observaba desde el porche. Los puños apretados en los bolsillos. La calma que había sentido tras encontrar la caja fuerte evaporándose bajo el calor del escrutinio oficial. Cuando estaban recogiendo para marcharse. El agente mayor. Un hombre de ojos cansados que parecía haberlo visto todo. Me apartó. Extraoficialmente. Señor Morales, dijo en voz baja. Recibimos llamadas como esta todo el tiempo. Disputas de comunidad. A alguien no le gusta la valla del vecino y denuncia un vertedero tóxico en el patio trasero. Suspiró. Su fosa es antigua. Pero está sólida. Mejor construida que la mayoría de las nuevas. Francamente. Tendremos que hacer las pruebas. Pero yo no perdería el sueño por esto. Me miró con una mezcla de lástima y respeto. Buena suerte. Parece que la va a necesitar. Sus palabras fueron un pequeño consuelo. Pero el daño estaba hecho. Por la tarde todo el vecindario sabía que la inspección había estado en mi cabaña. La visita no era prueba de inocencia. Era confirmación de sus miedos. ¿Ves? Es serio.
El gobierno está involucrado. El punto más bajo llegó 2 días después. Estaba sentado en el embarcadero intentando encontrar un momento de paz cuando vi a María Flores caminando hacia mí. Era una mujer amable y abuela que vivía al otro lado del lago. Siempre tenía un saludo y una sonrisa para mí. Pero hoy su rostro estaba marcado por la preocupación. Se sentó a mi lado en las tablas desgastadas por el sol. Durante un momento solo miramos el agua. Diego, empezó. La voz apenas un susurro. Tengo que contarte algo. No me gusta meterme. Pero esto no está bien. Me contó que había estado en una pequeña reunión en casa de Victoria la noche anterior. Una reunión de seguridad comunitaria. Pablo Gómez había estado allí y había sido el centro de atención. Les estaba contando cosas. Dijo María. Incapaz de mirarme a los ojos. Sobre mi divorcio. Detalles personales. Les dijo que yo había dicho que quería hacerla pagar. Dijo que tenía mal genio. Victoria se lo estaba comiendo. Diciendo a todos que por eso tenían que actuar rápido antes de que yo hiciera algo destructivo. Un nudo frío y pesado se formó en mi estómago. La traición era tan profunda. Tan completa. Que me dejó sin aliento. Las cervezas en el embarcadero. Las historias compartidas, todo había sido una mentira. Una operación de inteligencia. Pero hay más, continuó María. Metiendo la mano en el bolso. Sacó su móvil. Estaba en la cocina cogiendo un vaso de agua. No sabían que estaba allí. Les oí hablar. A Victoria y a Pablo. Pulsó reproducir. La grabación estaba un poco ahogada. Pero sus voces se oían claras. La voz de Victoria, los detalles fueron perfectos. La frase, hacerla pagar, fue un golpe maestro. Pinta el cuadro de inestabilidad perfecto. La voz de Pablo. Engreída, encantado de ayudar. Victoria. Así que estamos bien con la variación de la ampliación de mi terraza. ¿Verdad? Mi mujer no para de darme la lata. La voz de Victoria. Como miel mezclada con arsénico, por supuesto. Cuidamos de nuestros amigos. Sigue pasándome cualquier cosa más que te cuente. Necesitamos asegurarnos de que cuando llegue la reunión final ni una sola persona en esta sala esté de su lado. María detuvo la grabación. El silencio que siguió solo lo rompía el suave chapoteo del agua contra el embarcadero. Miré el lago pero no lo vi. Solo veía la crueldad calculada y casual de todo aquello. No solo habían vuelto a mis vecinos en mi contra. Habían usado mi propio dolor. Mi propia vulnerabilidad como arma. Lo siento mucho. Diego, dijo María suavemente. Por fin la miré y conseguí una sonrisa débil y agradecida. No. María. No lo sientas. Acabas de darme algo que necesitaba. Me lo había dado. Me había recordado que no estaba completamente solo. Pero sobre todo me había dado una prueba que cambiaba el juego. Esto ya no era solo una disputa de propiedad. Era una conspiración. Era manipulación de testigos. Era delito. Volví a la cabaña esa tarde sintiéndome un hombre diferente. El dolor seguía allí. Una herida abierta y en carne viva. Pero debajo de él la resolución fría se había endurecido en algo más. Algo más frío. Algo más afilado. A la mañana siguiente. Una carta certificada estaba clavada en mi puerta. Era una notificación oficial. Una asamblea extraordinaria de la comunidad estaba convocada para el viernes por la noche.
El orden del día era sencillo: discutir las continuas violaciones de seguridad y cumplimiento de la propiedad morales y votar una resolución final. Habían programado mi ejecución pública. No tenían ni idea de que yo era quien traía la cuerda. El trayecto hasta el centro comunitario el viernes por la tarde se sintió extrañamente sereno. El mundo fuera de la ventanilla de mi furgoneta estaba pintado en los tonos suaves y perdonadores del crepúsculo. Un contraste brutal con el nudo frío y duro de resolución en mi estómago. Cada farola que pasaba parecía iluminar otro recuerdo: Elena enseñándome a montar en bici exactamente en este tramo de carretera. Mi abuelo señalando constelaciones en el cielo nocturno despejado. No solo atacaban una propiedad. Intentaban borrar toda una vida. Mi vida. La suya. El aparcamiento del centro comunitario ya estaba lleno. Vi los coches de mis vecinos. Gente con la que había cruzado saludos educados durante meses. Ahora reunidos para votar mi expulsión. Y mientras metía la furgoneta en un sitio cerca del fondo. En tierra que según el plano de mi maletín me pertenecía. Le vi. Al sargento Martínez. No estaba dentro. Estaba apoyado en su coche patrulla. Brazos cruzados. Observando cómo entraban los residentes. Su presencia era un teatro calculado de Victoria para intimidarme y dar aire de gravedad oficial a su tribunal de burla. Me lanzó una mirada larga e indescifrable cuando pasé. Yo solo asentí ligeramente. El momento de las palabras llegaría después. Dentro. El aire era tan espeso que se podía masticar. Olía a café quemado. Ambientador barato y una ansiedad colectiva potente. La sala estaba a rebosar. Las sillas plegables protestando bajo el peso de 52 residentes. Era un mar de caras conocidas. Ahora torcidas por la sospecha y el resentimiento. Me miraron cuando entré y pude ver en sus ojos la eficacia de la campaña de Victoria. Ya no era Diego Morales. Su vecino. Era la amenaza. El elemento inestable. El hombre que iba a arruinarlo todo. Al fondo de la sala habían montado una mesa larga como un estrado. Victoria Beltrán ocupaba el centro. Una visión de poder corporativo con una chaqueta azul marino impecable y perlas. Irradiaba una confianza triunfal e inquebrantable. A su derecha estaba su abogado. Un hombre llamado Javier Soto. Cuyo traje costaba más que mi furgoneta y cuya sonrisa parecía comprada a plazos. A su izquierda estaba Marco Aldana. El promotor. Con aspecto profundamente incómodo. Como un hombre obligado a asistir a un juicio donde sabía que era uno de los conspiradores secretos. Mi equipo, tío Arturo. El ingeniero topógrafo Pablo Ortega y la experta ambiental doctora Isabel Ramos. A quien Arturo había llamado como favor, ocupó los asientos de la primera fila. Una isla tranquila de profesionalidad en un mar revuelto de drama suburbano. Victoria golpeó el micrófono. El chirrido resultante silenció la sala. Señoras y señores, empezó. Su voz resonando con autoridad practicada. Gracias por venir a esta reunión vital esta noche. Estamos aquí para tomar una decisión difícil pero necesaria para proteger la integridad, la seguridad y el valor de nuestra comunidad. Durante los siguientes 20 minutos dio una clase magistral de asesinato de carácter. Una presentación apareció en la pantalla detrás de ella. Allí estaba mi cabaña. Fotografiada desde ángulos deliberadamente desfavorecedores. Con leyendas como descuido estructural y riesgo potencial debajo. Había gráficos con números fabricados mostrando una caída proyectada del 20% en el valor de las propiedades. Todo atribuido a mi incumplimiento. Luego vinieron los ataques personales.
Habló de mi historial documentado de conflictos, retorciendo mi negativa a pagar sus cuotas falsas en una narrativa de comportamiento antisocial. Sacó mi divorcio, usando frases cuidadosamente seleccionadas y sacadas de contexto de registros públicos para pintarme como volátil. Pablo Gómez, sentado en la segunda fila, incluso se levantó para dar una breve declaración ensayada sobre su preocupación por mi comportamiento errático y actitud hostil. No pudo mirarme a los ojos. Victoria dejó que el peso de las acusaciones se asentara en la sala. Los murmullos estaban de su lado. La gente asentía. Vi a una mujer a la que una vez ayudé a arrancar el coche susurrar algo a su marido, el rostro convertido en una máscara de miedo. Victoria los tenía. Había convertido a mis vecinos en un jurado y ya les había convencido de que yo era culpable. Por tanto, anunció, su voz resonando con la finalidad de una sentencia de muerte. Propongo que esta Junta autorice sanciones inmediatas y severas, multas diarias de 500 euros hasta lograr el cumplimiento total, más la recuperación de todos los costes legales incurridos. Y si el cumplimiento no se produce en 7 días, procederemos con el embargo y ejecución de la propiedad según lo establecido en la hipoteca legal. Un hombre de la Junta secundó la moción al instante. ¿Todos a favor?, preguntó Victoria, sus ojos barriendo la sala. Ya contando su victoria. Las manos empezaron a levantarse y entonces yo me puse en pie. Mi movimiento fue silencioso, pero cortó la tensión como un cuchillo. Todos los ojos de la sala giraron hacia mí. La sonrisa triunfal de Victoria vaciló. Antes de votar, dije. Mi voz calmada e incluso, llevando fácilmente por la sala de repente silenciosa. Creo que todos merecéis escuchar cierta información adicional. Información que os ha sido deliberadamente ocultada. A mi señal. El tío Arturo se levantó y caminó al frente, colocando su pesado maletín de cuero sobre la mesa. La doctora Ramos y Pablo Ortega se levantaron con él. La visión de mi equipo, profesional y preparado, envió una onda de incertidumbre por la multitud. Este no era el hombre roto y aislado que les habían hecho esperar. La señora Beltrán ha hecho graves afirmaciones sobre que mi propiedad supone un riesgo ambiental, continué. Así que pedí a una profesional que lo investigara, la doctora Ramos. Isabel Ramos. Una mujer de ojos penetrantes y aire de inteligencia sin tonterías. Dio un paso al frente. No usó presentación. Solo habló. Detalló los resultados de las pruebas de la consejería que había obtenido mediante solicitud formal. Explicó en términos claros y sencillos que mi fosa séptica no solo cumplía, sino que estaba en excelente estado. Luego presentó sus propios hallazgos de muestras de agua tomadas alrededor del lago. Los niveles elevados de fosfatos y coliformes, afirmó. Su voz sin dejar espacio a la discusión, no proceden de la propiedad Morales. Son consistentes con escorrentía y posibles fallos de sistemas de las construcciones nuevas. Concretamente de los patrones de drenaje de la ladera este del lago. Miró directamente a Marco Aldana. La zona donde se construyeron todas sus viviendas. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El fundamento del argumento de Victoria acababa de ser demolido. Gracias. Doctora, dije. A continuación. El asunto de la autoridad y las finanzas de la comunidad. Asentí al tío Arturo. ¿Arturo? Con aspecto más de profesor universitario amable que de tiburón legal. Abrió su maletín. No levantó la voz. Simplemente expuso los hechos. Durante los últimos 3 años, empezó.
repartiendo un resumen de una sola página a los miembros de la Junta. La comunidad de propietarios ha estado cobrando cuotas por acceso al lago y alquiler de embarcaderos. ¿Es correcto? ¿Señora Beltrán? Por supuesto, espetó Victoria, recuperándose ligeramente. Son servicios comunitarios. Una elección interesante de palabras, musitó Arturo. Porque según los registros oficiales de gestión hídrica del Estado y las escrituras originales que datan de 1891, el lago de Valverde nunca ha sido un servicio comunitario. Es y siempre ha sido propiedad privada. El silencio en la sala fue absoluto. El agua en la que nadáis. Los muelles donde amarráis vuestros barcos, todo ello pertenece a la herencia de Elena Morales. Y ahora a su nieto, Diego Morales. Dejó que calara. Lo que significa que durante 3 años esta comunidad ha estado operando ilegalmente un negocio comercial en propiedad privada del señor Morales. Cobrando, según nuestras estimaciones, más de 200.000 euros en cuotas fraudulentas. La sala estalló. La gente gritaba. Se miraba entre sí. Miraba a Victoria con horror creciente. No habían estado pagando por un servicio. Habían estado pagando tributo a una ladrona. Esto es absurdo, balbuceó Victoria, su rostro poniéndose rojo moteado. El promotor es otro asunto, dije, dando un paso adelante otra vez. Esta parte me tocaba a mí entregarla. Hablemos de lo que construyó el promotor. Pablo Ortega acercó un gran monitor al frente y lo encendió. Apareció una imagen satélite de alta resolución de nuestro vecindario superpuesta con líneas de colores brillantes. Este es un levantamiento de límites por GPS en tiempo real. Preciso a menos de 3 centímetros, anunció Pablo. Señaló una gran zona en forma de riñón coloreada en azul brillante. Esta es la propiedad Morales según el levantamiento original legalmente registrado de 1961. Amplió. El área azul cubría claramente el aparcamiento de grava. Jadeos recorrieron la multitud al darse cuenta de que habían aparcado sus coches en mi tierra para venir a botarme fuera de mi casa. Pero Pablo no había terminado. Trazó una gruesa línea roja imposible en el plano. Una línea que corría justo por el centro de la única carretera pavimentada que llevaba a toda la urbanización. ¿Y esto?, dije. Mi voz bajando pero llegando a cada rincón de la sala, también me pertenece. Miré el mar de rostros atónitos y horrorizados. Miré a Marco Aldana, cuyo rostro se había vuelto color ceniza. Miré a Javier Soto, que discretamente deslizaba su maletín fuera de la mesa. Y por último miré a Victoria Beltrán, cuyo mundo entero acababa de quedar reducido a escombros. Dejé que el silencio se alargara, dejando que el peso completo de la revelación los aplastara. Así que antes de votar si me dejan quedarme o no, dije suavemente. Quizá queráis considerar una pregunta más urgente. Hice una pausa, mirando a los ojos a tantos como pude. A partir de mañana, ¿cómo pensáis volver a casa todos vosotros? El silencio que cayó sobre la sala fue algo físico. Era más pesado que el aire húmedo de la noche. Más profundo que el lago fuera. Era el sonido de 52 versiones distintas de la realidad rompiéndose exactamente al mismo tiempo. Mi pregunta, ¿cómo pensáis volver a casa todos vosotros? Flotaba en el aire no como una amenaza, sino como una simple y devastadora declaración de hechos. Victoria Beltrán, que había estado tan erguida y virtuosa solo momentos antes, pareció encogerse. El color abandonó su rostro, dejando una máscara pálida y floja de incredulidad.
Las perlas en su garganta parecían ahogarla. Marco Aldana. El promotor. Parecía un hombre que acababa de ver el fantasma de cada esquina que había cortado. Ya se estaba alejando de la mesa. Una rata intentando huir de un barco que él mismo había hundido. Entonces el silencio se rompió. No fue una explosión. Fueron 1000 pequeñas grietas. Una mujer en la primera fila se volvió hacia su marido y susurró: «Dios mío. Él es el dueño de la carretera». El susurro se extendió. Un incendio de comprensión creciente. Las voces subieron. No en ira contra mí, sino en un coro furioso y traicionado dirigido a las 2 personas del frente de la sala. «Nos vendiste casas a las que ni siquiera podemos llegar», le gritó alguien a Aldana. «Nos cobraste por un lago que no era tuyo», le gritó otro a Victoria. El sargento Martínez, que había sido observador silencioso hasta ahora, dio un paso adelante. Su presencia ya no era para mí. Caminó lentamente hasta la mesa del frente. La mirada fija en Marco Aldana. «Señor Aldana», dijo. Su voz calmada pero con un inconfundible filo de acero. «Creo que usted y yo necesitamos tener una larga conversación sobre inscripciones fraudulentas en el registro y servidumbres de paso público». Ese fue mi momento para ofrecer un camino distinto. La venganza es un fuego que quema tanto a quien la sostiene como a quien la lanza. Elena no me había dejado este poder para que me convirtiera en otro tirano. Me lo había dejado para que pudiera construir algo mejor. «Señoras y señores», dije. Y la sala se calmó de nuevo. Su ira dando paso a una esperanza desesperada e incierta. Ahora me miraban no como enemigo, sino como la única persona en la sala que tenía respuestas. «Mi abuela amaba este lago», dije simplemente. Creía que era un regalo. Un lugar de paz. No de lucro. Lo que ha pasado aquí no es lo que ella habría querido. El tío Arturo dio un paso adelante y empezó a repartir un nuevo documento. Era una propuesta de una sola página. «No estoy interesado en demandas ni desahucios», continué, dejando que mis ojos recorrieran los rostros de mis vecinos. «Estoy interesado en una solución. Propongo la creación del Fondo Territorial Elena Morales». Expuse los términos. La carretera y el lago se pondrían en el fondo. Cada hogar recibiría una servidumbre legal permanente de acceso a cambio de una cuota anual modesta. Menos de la mitad de lo que la comunidad había estado cobrando. La cuota no iría a mí. Iría al fondo gestionado por una junta de 5 miembros elegidos de la comunidad y se usaría para mantenimiento de la carretera, protección ambiental del lago y mejoras comunitarias. Los embarcaderos se gestionarán igual, dije. Precios justos y todos los ingresos destinados a la salud del agua que compartimos todos. Esto no es sobre que yo os posea. Es sobre que todos tomemos responsabilidad por este lugar juntos. Era una oferta de paz. Una rama de olivo extendida sobre las cenizas del reino caído de Victoria. La votación, cuando llegó, fue unánime. Un eco silencioso, humilde y profundamente aliviado recorrió la sala. Las consecuencias fueron rápidas. El reinado de Victoria Beltrán terminó no con un estruendo, sino con un gemido. Enfrentada a una demanda civil de los residentes por fraude y una investigación oficial de la Fiscalía por apropiación indebida, vendió su casa con una pérdida significativa y desapareció en menos de un mes. Nunca volví a verla. Marco Aldana quedó enterrado bajo una avalancha de problemas legales. Llegó a un acuerdo con los propietarios por una suma enorme para evitar más procesamientos.
Un acuerdo que proporcionó el dinero inicial para el Fondo de Limpieza Ambiental del territorio. Pero el verdadero cambio no fue legal ni económico. Fue humano. El primer proyecto que abordamos fue el problema de drenaje. Exactamente el mismo asunto que habían intentado colgarme a mí. Hombres que un mes antes me habían mirado con sospecha ahora estaban hombro con hombro conmigo, cavando zanjas y colocando tuberías. Contratamos a la doctora Ramos como consultora y, usando los fondos del territorio, construimos una serie de biofiltros y estanques de retención. Un sistema de última generación que protegería el lago durante generaciones. Pablo Gómez vino a mi puerta una tarde. La cabeza gacha. Ofreció una disculpa entrecortada y avergonzada. No olvidé lo que hizo. Pero la acepté. El perdón. Estaba aprendiendo. Era su propia clase de fuerza. Más tarde lo vi ofreciendo su tiempo para ayudar a los vecinos a reconstruir el embarcadero delante de su casa. La comunidad, una vez fracturada por la sospecha, empezó a sanar. Organizamos un día de limpieza del lago y casi todas las familias aparecieron. Sacamos neumáticos viejos de las aguas poco profundas y limpiamos malas hierbas invasoras. Construimos una pequeña playa de arena en una zona de propiedad común. Un lugar donde los niños pudieran chapotear y jugar seguros. María Flores organizó cenas compartidas. Empezamos a hablarnos de nuevo. No como miembros de una asociación litigiosa, sino como vecinos. Una tarde estaba sentado en mi porche lijando un mueble viejo cuando el sargento Martínez, el veterano al que Victoria había acosado por su bandera, se acercó con 2 cervezas en la mano. No dijo mucho. Solo nos sentamos allí viendo cómo se ponía el sol. El silencio cómodo. Un testimonio de la nueva paz que todos habíamos construido juntos. Ahora estoy sentado aquí en la vieja mecedora de Elena. El aire de la tarde está lleno de sonidos distintos. No los clics enfadados de tacones de diseño sobre tablas de pino, sino las risas de niños jugando en la nueva playa comunitaria. El parloteo amistoso de vecinos disfrutando de un paseo vespertino por una carretera que ahora ayudan a mantener. El canto de los somormujos en un lago que está más limpio y sano que en años. La carta de Elena está enmarcada en mi pared ahora. Esta tierra es más que tierra y árboles. Es nuestra historia y tú eres ahora su guardián. Por fin entiendo lo que quiso decir. No me dejó un arma para ganar una guerra. Me dejó las herramientas para construir una paz duradera. No me dejó solo una propiedad, sino un propósito. El legado no era la tierra misma. Era la oportunidad de cuidarla. De compartirla. De convertirla en un lugar donde comunidad no fuera solo una palabra en un documento legal, sino algo vivo y respirando. Y al hacerlo, no solo salvé la casa de mi abuela, la hice hogar otra vez.